Este tercer día queríamos dedicarlo a la adolescencia, básicamente, así que la doctora Susana Happel nos contactó con el servicio de adolescencia del Hospital Argerich, por eso nos vamos con el doctor Lerner y la doctora Enrique y la doctora Liliana Lerner. Vamos a dar inicio al tercer día entonces, hablando un poquito de adolescencia, después vamos a tener para hablar con adicciones a la doctora Marta Granchi, y por último vamos a terminar el día de hoy con una sesión sobre deporte infantil, y todo esto es para tratar de que juntos tomemos conciencia de que uno de los pilares en cuanto a las pautas que nosotros tenemos que dar a los niños es precisamente la actividad física. Así que vamos a cerrar con eso, a ver si cambiamos un poquitito y entre todos incentivamos a que tengan buena actividad física. Bueno, después del break charlamos otro poquitito, así los doctores pueden empezar. Muchas gracias. De verdad, que compartimos estos espacios de intercambio y con posibilidad de que nos formemos mutuamente. La verdad que agradecer, como escuchaba el día, tengo que agradecer porque la verdad que estamos en el espacio de compartir, y es lo que pretendemos esta mañana. Compartir con ustedes nuestra experiencia, tal vez ustedes nos revuelvan su propia experiencia y así a partir de esto construimos un espacio común de trabajo. Eso es lo que, bueno, intentamos. Después de tantos años de estar trabajando con la pediatría y luego con la adolescencia, empezamos a desarrollar un espacio en el Hospital Argerich, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Y hoy lo que intento es, si esto anda, lo que intento es, en todo caso, es compartir un poco con ustedes lo que nosotros ubicamos como atención integral de adolescentes. Tal vez tendríamos mucho para poder hablar y compartir o decirles, pero creo que algunos conceptos de los que voy a intentar darles hoy tienen que ver con que ustedes puedan por lo menos tener una aproximación o un acercamiento a nuestra comprensión o a nuestra ética de trabajo frente a la atención de adolescentes. Entonces, partimos de aspectos que tienen que ver con la atención integral y lo que es un servicio amigable y de calidad para la atención de los y las adolescentes. Para acá un segundo y les cuento que, bueno, por ahí a lo largo de la charla, igual que Vivi, nosotros tenemos alto respeto por la cuestión de género, por lo tanto no están las dos. Comprendan que vamos para que el discurso sea mucho más sencillo, avanzar. Salud integral de los adolescentes. Es la salud integral de los adolescentes como es la construcción del bienestar psicofísico que posibilite el desarrollo y potencialidades y favorezca los vínculos en un entorno continente y con futuro. El propósito fundamental de este enfoque es la preservación de la salud, estimulando la detección de riesgo y la visualización de factores protectores y poniendo en marcha de esta forma acciones que privilegien las actividades anticipatorias. Estamos en un espacio de intercambio, así que cualquier cuestión, levantamos la mano, intercambiamos o después dejamos hablar. Conceptos que son importantes para nosotros cuando hablamos de atención integral. Y hablamos de promover el desarrollo sano, hablamos de promover la autonomía para la toma de decisiones libres y responsables. Vamos a ver un poquito más adelante respecto de estos conceptos. Hablamos de prevenir en salud, dar respuesta a la atención de la salud, generar un espacio de escucha activa, integrar la consulta en el entorno socio-familiar. Muchas veces cuando pensamos en atender a adolescentes, pensamos que atender a adolescentes es solo atenderlos a ellos. Claro, es distinto el setting de que cuando atendíamos a los que eran más chiquitos, en la época pediátrica. Pero ahora también tenemos que brindar espacios solos, pero no podemos por ello dejar de lado a la familia, de la cual siempre intentamos que esté incorporada o incluida en el espacio de la consulta, o por lo menos en el momento que tengamos que compartir con ellos. El enfoque integral intenta abordar la problemática de salud con una mirada amplia. Entendemos una mirada amplia, aquello que nos permite, nos posibilita comprender a este sujeto de crecimiento ubicado en la adolescencia como un momento del ciclo de la vida, ya no más un tiempo de transición, sino un momento del ciclo de la vida, ubicado como tal y como tal atravesado por los múltiples determinantes que hacen a la construcción de las personas sociales, culturales y demás, que hacen que una persona esté en crecimiento, con características absolutamente propias. Por eso hablamos de una mirada amplia.
Asumimos la complejidad de las obligaciones del sistema de salud, incluir los diferentes niveles de la acción, promoción, prevención, asistencia y comunicación, incluir las estrategias de la solución implementada, la voz y la acción de todos aquellos actores que tengan que ver con la problemática, principalmente el protagonismo de aquellos que la padecen real o potencialmente. Esto es, estamos acá tratando de ir armando un espacio o una idea de que atender a adolescentes no supone el médico solo con el paciente. Hoy estamos en un posicionamiento donde el médico solo, con esta imagen de poder hegemónico, no alcanza. De hecho, no es necesario. De hecho, creemos que forma parte de un engranaje mucho más complejo que el mero hecho de la mera acción de un solo representante. Bueno. Partimos de esto que estábamos diciendo recién, del modelo hegemónico médico a una mirada más amplia. Entonces, la necesidad de ensamblar la integralidad en la atención con el concepto de interdisciplina. Hablar de interdisciplina no es muchas especialidades, muchas veces decimos, perdón si no les pasa a ustedes, pero nos ha pasado muchas veces de pensar que trabajar en interdisciplina es el neurólogo, el ginecólogo, no. Esas son especialidades de la medicina. Hablar de interdisciplina supone integrar al equipo, al trabajador social, a la enfermera, al sociólogo, si es que está, al psicólogo, pero básicamente otras disciplinas que hacen a la posibilidad de poder comprender mucho más a la persona. Entonces, este modelo de abordar la problemática de salud con la mirada amplia sea un superador de los modelos restringidos que asocian salud con la ausencia de enfermedad, perspectiva de bienestar, determinantes sociofamiliares, socioeconómicos y culturales. Asumir la complejidad de las obligaciones del sistema de salud que incluyen aspectos del derecho y la perspectiva de género. Estos dos conceptos también son extremadamente importantes. Identificar acciones vinculadas al derecho que le asiste al adolescente como sujeto tal y además la consideración desde la perspectiva de género, con lo cual iniciamos esta charla. Y considerar la característica del proceso de la resolución de los problemas y daños, incluir en la estrategia de la solución del problema en cuestión los niveles, como decíamos, promoción, prevención y asistencia. Incluir la voz y la acción de todos los actores involucrados y también de los jóvenes. En esto también es importante a la hora de pensar en la construcción de un dispositivo para atender a adolescentes, escuchar a ver qué es lo que ellos creen que es bueno para ellos. Hoy más que nunca entendemos de que por ahí los paradigmas de la adolescencia han ido cambiando tan rápidamente que quienes venimos trabajando hace más de 20 años en esto, si me quedara con el concepto de hace 10, no estoy hablando de 20, o de 8, tal vez no estaría comprendiendo lo que pasa ahora. De hecho, estamos revisando sistemáticamente los conceptos y sistemáticamente estamos incluyendo dentro de los equipos a gente más joven para poder entrar en un código, una comprensión, e incluimos a los adolescentes en los espacios de reflexión, en los talleres, en los grupos, para poder compartir con ellos y pensar qué es lo que ellos están necesitando para poder vincularse. Los elementos que necesitamos para hablar de atención integral son, como decíamos, un equipo interdisciplinario. Hablábamos del médico de cabecera. Otro concepto importante para nosotros debe ser en nuestro esquema. En estos minutos hay en el servicio Gente de La Rioja, donde el primer contacto lo hace la trabajadora social y ello le da una muy buena respuesta a esta posibilidad. A nosotros nos resulta mucho mejor en las lecciones aprendidas. Nos ha mostrado que un médico de cabecera identificado por el adolescente garantiza la vuelta de este adolescente a buscar a Viviana, a Enrique, a Soledad o a quien sea. Pero bueno, cada uno va construyendo su esquema. Nosotros nos parece que una identificación de un referente identificado como médico de cabecera contribuye además al gerenciamiento de lo que hace la atención de la adolescente. Detención de los motivos de consulta, manifiestos o no, incorporar en los datos del conocimiento familiar, decíamos concepto de oportunidades perdidas. Otro concepto importante a la hora de pensar en la atención de la adolescente. Oportunidades perdidas, hacemos énfasis en que una vez que llega un adolescente y toma contacto con el sistema de salud,
debemos por lo menos tratar de identificar aquellos elementos o aquellos factores que deban ser intervenidos por el sistema de salud. Digo, si viene por un dolor de garganta y le doy el antibiótico y se va, me olvidé preguntarle si está escolarizado, si ha iniciado sus relaciones sexuales, cómo es su ámbito de pertenencia familiar o no, si consume o no, que son tan solo 6 o 7 preguntas, no para pararme a ver si lo resuelvo en ese momento, pero sí me permite poder tener incorporado el concepto de oportunidades perdidas, la posibilidad de poder recitar al paciente o a la paciente si identifico que hay alguna situación como, y no, dejé el colegio porque me quedé libre y la verdad que noté, sabemos que una chica que deja el circuito escolar muy posiblemente vuelve embarazada en la próxima consulta. Entonces el concepto de oportunidades perdidas es algo que a nosotros nos parece como extremadamente importante a la hora de estar pensando en este concepto de atención integral para los adolescentes. Adecuado ámbito físico, normas de procedimiento, el ámbito físico también es importante. No podemos pretender tener un ámbito de confidencialidad o de respeto al secreto profesional con una tela, se dice, con de separador, 2 consultorios, al lado de un chiquito llorando, o no, la verdad que no. Hay que buscar el momento, hay que buscar el lugar, hay que darle la oportunidad que el adolescente se sienta en un espacio amigable para él, no que signifique un lugar donde él encuentre, que ese lugar va a ser confiable y que le va a brindar las garantías de lo que él acontezca va a estar en un espacio de reserva. Normas de procedimiento, interconsultas personalizadas, sistema de entregas anticonceptivos, espacio interdisciplinario, espacio de consejería, incorporación de ficha de riesgo, espacios a la espera, trabajo intersectorial, trabajo interinstitucional. Son un montón de cuestiones que podía detenerme a hablar, pero la verdad que en virtud del tiempo que se nos ha ido corriendo esta mañana, dejo porque si hay alguna cuestión que ustedes me quieran preguntar, cómo lo desarrollamos o cómo lo encaminamos, con mucho gusto. Tenía unos libros que la verdad dejé por apurado para dejarles de cómo funciona estos servicios, pero bueno, luego se los voy a hacer llegar, y si no por vía electrónica, que voy a mandar el PDF para que ustedes puedan circularlo, que es la normativa o la sistematización de cómo nosotros estamos trabajando en nuestro servicio. Entonces, basamos nuestra práctica en principios que denominamos principios éticos, que tienen que ver con la autonomía, la confidencialidad y el secreto profesional. Autonomía es un concepto que tiene que ver cómo respetamos al otro y lo consideramos un ser autónomo, y en esto incluimos el concepto de autonomía progresiva. Un concepto que para la atención de adolescentes es central e importante porque incorporando este concepto, reconociéndolo y respetándolo, nos va a permitir no decir a una chica de 13, no, ¿cómo te voy a dar anticonceptivo? O ¿cómo no te voy a permitir esto? O ¿cómo no voy a escucharte tal otro? Autonomía progresiva supone reconocer habilidades, responsabilidades y condiciones para de aquel independientemente de la edad que tenga. Esto significa que no hay que tener 21 para ser autónomo, ni responsable, como decían en otras épocas, ni 18 ni 16. Puede hacerlo a los 14. Una chica viene a los 14, a los 15, pedir asistencia porque ha iniciado sus relaciones sexuales, independientemente del inicio como haya sido, supone que esta chica está demandando algo responsablemente. Por lo tanto, no tenemos por qué decir, no, vení con tu mamá para que yo te dé la pastilla, ¿verdad? Bien, la confidencialidad, entendemos lo que significa que el profesional se compromete responsablemente a hacer y guardar la confidencialidad del paciente. El secreto profesional, el secreto médico, también es una instancia que tenemos que resguardar. Acá cuando hablamos de secreto médico, sabemos que cualquier paciente, independientemente de la edad que tenga, por la ley básica de salud, debe ser considerado en este campo. Y si nosotros no respetáramos el secreto profesional, podríamos ser sometidos o podríamos ser demandados por el propio usuario a una instancia legal por no haber respetado el secreto profesional. Después, si quieren de algo de esto, podemos hablar. Bueno, el principio de la autonomía, no me voy a detener acá, pero bueno, el respeto de la autonomía implica, por lo tanto, una obligación negativa de no interferir y la obligación positiva de generar condiciones que promuevan la decisión autónoma, brindando información completa, clara, oportuna y veraz. Acá hay un montón de principios, yo les voy a dejar acá la carpeta que donde
estoy hoy ahora presentando, lo pueden compartir y luego verán ahí un poquito más ampliado los conceptos. El juramento hipocrático puede ser considerado como el primer código de ética médica e impuso durante siglos la práctica del secreto con su máxima. La idea durante el ejercicio o fuera del ejercicio de mi profesión, que no debe ser divulgado, lo mantendré en secreto como algo sagrado. Dicen ustedes de dónde estamos hablando. Y la verdad que el día de hoy en pocos lugares se respeta este principio. Confidencialidad y secreto profesional, un poco se los amplié, me detengo acá. El trabajo con adolescentes implica sostener este principio como sujetos que habitualmente son considerados como objetos del accionar de instituciones de la sociedad, escuelas, familias, con el fin de transformar esta mirada y considerarlos como sujetos autónomos del derecho durante la práctica de las acciones de salud. Estos son principios que son importantísimos, luego, bueno, lo pueden compartir, porque en base a esto es donde nosotros construimos nuestra ética y donde nosotros construimos la posibilidad de que el adolescente pueda volver a decir, sí, la verdad que soy víctima de abuso, estoy consumiendo, o me está pasando tal cosa, o me está pasando tal otra. Tanto en cuanto no haya un potencial daño para un tercero, para él mismo, tenemos obligación de respetar el secreto profesional. El secreto médico, es lo que estamos diciendo, la legislación para los profesionales de salud en la atención de adolescentes. Tenemos algunos principios que nos permiten sostener en la práctica cuando hablamos de atención integral y cuando hablamos de espacios amigables para adolescentes. Nos basamos en la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y se basa fundamentalmente en cómo nosotros desde el espacio de salud debemos brindarles a ellos, reconociéndolos como sujetos de derecho, brindarles todo lo que ellos demandan y no necesariamente acompañado de un adulto o de un tutor. De hecho, insisto, la Ley Básica de Salud reglamenta este punto claramente. Claro, cada provincia, cada ámbito deberá ampliarla o ponerla en ejecución. En la Ciudad de Buenos Aires, por normativa del Gobierno de la Ciudad y por normativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cualquier individuo, independientemente de la edad que tenga, que ingresa al sistema de salud, debe dársele respuesta a su demanda y no es que tenga que acompañar. Es más, si está internado y se levanta y se quiere ir, no podemos retornarlo a la institución, salvo que hubiera una causal justa para que esta instancia se tome. ¿Sí? Bien, algunas de las normativas legales de las cuales nosotros sostenemos nuestra práctica, y lo traigo acá, no para que la leamos y veamos, sino para motivarlos a que vean las normativas que a ustedes los acompañan. Nosotros nos sorprendimos en la Ciudad de Buenos Aires cuando a alguien se le ocurrió ponerse a ver qué normativas nos acompañaban en nuestra práctica, porque ya que somos bastante inquietos y trabajamos mucho en la vanguardia, como digo yo, avanzamos en la anticoncepción cuando todavía no estaba reglamentado, ahora estamos avanzando en la toma autónoma y responsable de decisión frente a un embarazo no deseado no esperado, avanzamos en cuestiones, pero en base a esto empezamos a rescatar la normativa legal y nos sorprendió felizmente porque descubrimos que había mucha normativa que nos acompañaba en nuestra práctica. Y frente a aquello decían, no se puede, no, fíjate, no tenés cuidado, o que tiene que ir papá, o tiene una mamá, o el tutor, o quien sea, descubrimos que la verdad hay muchas de las cuestiones, sobre todo trabajando con adolescentes, que estamos acompañados por la normativa legal y nuestras prácticas son absolutamente legales. Fíjense ustedes, todo lo que supone normativa vinculada con nuestras prácticas. Bajo un nuevo concepto, la de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los niños son definidos de manera afirmativa como sujetos plenos de derecho. Ya no se trata de menores incapaces, personas a medias o incompletas, sino personas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconoce todos los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos precisamente por reconocerse esas circunstancias de estar creciendo. Derechos en todo caso que los padres ahora no tienen intervención desde el tutelaje, sino desde la responsabilidad de acompañarlos porque están en proceso de crecimiento. Los derechos que la Convención garantiza tienen como destinatario
prioritario a toda la infancia y no a una parte de ella. Bueno, modelo de servicios amigables. El modelo de servicio amigable tiene que ver con que brinda atención integral, muchos de los conceptos ya los vimos recién, bajo un aspecto biopsicosocial y de aprendizaje para el autocuidado y el cuidado mutuo de la salud. Está organizado cubriendo las áreas de admisión, enfermería, medicina, salud mental, trabajo social, ginecología, acorde a las posibilidades de los espacios físicos y recursos humanos que tenga cada institución. Respeta el motivo de consulta por el que el adolescente concurre al servicio, ofreciendo alternativas para la solución integral con la participación de las otras disciplinas y servicios de inclusión. Este es un concepto del cual nosotros entendemos que define un servicio amigable y que hoy incorporamos el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque hasta entonces el concepto de amigable suponía te recibo, te atiendo y tal, pero hoy necesita que haya, como veíamos antes, normas de procedimiento, demanda que haya una comprensión de lo que es el adolescente, demanda interdisciplina, demanda un montón de situaciones que de otra manera no la tienen. Elementos de un servicio amigable, atención integral, visión compartida con los jóvenes, servicios horarios accesibles, adaptación a la cultura juvenil, calidez y tiempo de escucha profesional, certeza de confidencialidad, privacidad de la consulta, ámbito de atención y social para adolescentes. Cuando hablamos de visión compartida, nosotros enviamos en los talleres que hacemos en sala de espera, hoy 3 veces por semana, a veces 2, depende, como es todo voluntario, la gente que participa, estamos tratando de capacitar a los recursos, a los residentes de la adolescencia y a los médicos más jóvenes para que intervengan. Ese es un espacio donde tenemos intercambio con los adolescentes. Los escuchamos desde un espacio más amplio, compartimos con ellos conceptos y esto nos permite a nosotros ir ajustando nuestra práctica cotidiana. Dentro de lo que nosotros estamos incorporando y definimos como prácticas innovadoras, tienen que ver con algunos conceptos de lo que ya venimos trabajando esta mañana. Médico de cabecera, conceptos de comunidad de estrategia, sobre todo salud psicológica, clínica basada en evidencia, sistema de entrega anticonceptivo. Este concepto tiene que ver con que creamos un dispositivo, no lo voy a tener acá, pero que garantice la posibilidad que el adolescente o el adolescente pueda venir a buscar sus métodos sin tener que sacar turno, tener que esperar, sin que venga con el documento, sin que le pregunten más que hola, ¿cómo te va? ¿Por qué venís? Por el médico, o a buscar pastillas, o preservativos, o lo que fuera. Incorporamos ahora la posibilidad de un seguimiento un poco más estrecho porque vimos acá también que la posibilidad de entrega que tenemos que hacer de forma gratuita, universal y a todo aquel que la demanda, nos posibilita la posibilidad de poder pesquisar a aquella adolescente que no estaba siendo atendida o controlada por la ginecóloga por lo menos en el último año. Y damos normalmente para 3 ciclos anticonceptivos orales, por ejemplo, o inyectables, más los preservativos, por supuesto, pero aquella que en el último año no consultó con la ginecóloga le damos para 1 mes y automáticamente también le damos el turno para la ginecóloga para que se si nunca entró en el sistema, le damos para 1 mes y le damos un turno para que el médico de cabecera instale en el sistema de salud. De esta manera estamos garantizando que el adolescente puede ingresar al control ginecológico tan importante como veremos después cuando hablemos de la vacuna o del cáncer del cuello de útero o de la prevención, como también se logra con esta cuestión de los controles frecuentes. Bien, y los talleres de sala de espera que hablamos, y la prevención del segundo embarazo, que tiene que ver fundamentalmente con que las madres, sobre todo nosotros, somos pediatras y vemos a los más chiquititos, y si me están atendiendo son adolescentes, o si hay obstetras o ginecólogos que atienden, saber que esa mamá que tuvo familia tiene que salir con una orientación para la prevención del segundo embarazo. Pocas veces nos paramos 5 minutos a decirle a la mamá, señora, sepa que la teta la protege 2 meses, 3 meses, sepa que hay pastillas para mientras está lactando no quiere embarazar, sepa que el preservativo es un gratuito, sepa que tiene que venir a comprar, sepa que tiene que tomar un anticonceptivo. De la misma manera que es inadmisible, en todo caso, el día de hoy, que un niño esté internado y salga de la internación sin haber comprado su vacuna, por ejemplo, no deberíamos permitir en todo caso que una mamá con su puérpera, con su bebé urba, salga del sanatorio o del hospital o de la institución que fuera sin una orientación de prevención de un segundo embarazo. Más aún cuando estamos trabajando con poblaciones más desprotegidas, donde vulnerablemente están más expuestas a
que nadie se paró un minuto. Me estuve acá porque me parece central e importante. Entonces, para completar, ya estamos terminando. Además de todo esto que venimos hablando, es importante estar acompañado de políticas de juventud definidas, y para eso nosotros también, en la intersectorialidad, esto es el trabajo de salud, con la educación, con justicia, con los ministerios, debemos promover políticas de juventud que nos favorezcan en torno a lo que tiene que ver en este capítulo que es el nuestro de salud. Programas intersectoriales, interdisciplina y compromiso profesional para atender a los adolescentes. Hasta acá, esta parte que quería. Bueno, la idea de esta mañana es esta siguiente. Nosotros trajimos algunos temitas para compartir con ustedes, de acuerdo a lo que habíamos hablado con ella. Viviana Kramer, que es ginecóloga y máster en endocrinología infanto-juvenil, ella va a hablar de síndrome metabólico y después va a hablar sobre cuestiones vinculadas a salud sexual y reproductiva. Mi tema para mí era para hoy también, además de darle un poco una visión amplia de lo que entendemos como atención integral a los servicios amigables, voy a tomar un poco de trastorno de conducta alimentaria, voy a centrarme en bulimia y anorexia si me da el tiempo, y voy a hablar un poco de cáncer de cuello de útero, fundamentalmente centrado en nuestro tema, de la prevención, comprenderlo para poder también desde ahí poder en todo caso saber si eso no es importante asociar a Nicolau, a la vacuna, ya lo veremos. Pero esto es lo que vamos a tratar de completar esta mañana hasta que nos vayamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, y en especial a la gestión de Susana, que pobre pasó a ser mi íntima amiga virtual. Mi íntima y verdad, ya soñaba. Lo que pasa es que no parecía como Susana, parecía como Celestina, y digo, ¿quién lo hiciste? Y me empieza a tener la sociedad. Bueno, yo les cuento un poquito. Les voy a contar un poquito más allá de la patología y todo, cómo estamos trabajando. En realidad, yo estoy acá hablando de esto, pero esto se formó gracias a que empezamos a sensibilizar a los médicos pediatras. O sea, la casuística que ustedes van a ver, lo que van a ver, más allá de lo teórico, de lo cognitivo que yo puedo traer, se pudo armar porque los pediatras sensibilizaron frente a los que empezaron a detectar. En realidad yo soy un vocero de un trabajo en equipo. ¿Está? Esto es muy importante. Es lo más importante. Y lo más importante que vamos a ver es que desde la pediatría, desde la docencia, con nuestro magisterio, desde la enfermería, tienen el poder en la primera etapa de un chico de detectar que no sea un adulto enfermo. Miren qué poder. Impresionante. Porque en realidad la primera estación es cuando el chico está en edad pediátrica. A nosotros es la última estación en realidad, porque después ya es el adulto enfermo. Entonces, lo que yo vengo hoy acá es a sensibilizarlos a ustedes para que tengan una mirada distinta. O sea, vino un chico para el acto físico o para una vacuna o por una angina, y como dijo Enrique, el tema de las oportunidades perdidas, y así se armó el espacio de trastornos metabólicos, con 1 centímetro y una balanza y un tensiómetro, nos derivaban a la pasa. Una de las cosas que estamos haciendo ahora una encuesta autoadministrada, yo quiero contarles que los chicos, que sé que son los chicos que entran en el espacio, ¿no? De trastornos metabólicos, o sea, son aquellos chicos que tienen un índice de masa corporal de 25-26 y con un índice de cintura también aumentado. Pero una de las cosas es que en la encuesta, cuando vienen acá, muchos no se ven gorditos, ni sobrepeso. Y que muchos no pidieron venir, sino que fue una detección del médico.
la distribución del tejido graso con respecto a su cadera. Miren como uno diría vulgarmente el salvavidas, ¿no? Y estas estrías muy rojas, las estrías rojas nos dicen que hay un compromiso ya de la glándula suprarrenal. Este chiquito también, si ustedes ven con su cadera, es mucho más el índice de cintura, la circunferencia abdominal. Entonces vamos a contar un poco cómo es que esto empezó. Entonces yo siempre cuento algo que es la historia de Juan Caverna. Imagínense la época del Paleolítico, Juan Caverna salía y iba a buscar el búfalo. Entonces está con el búfalo puesto, iba a cazar, pasaban 15 días, traía a la manada, porque en realidad es que en ese momento la conducta humana no era tan civilizada, entre comillas, sino tenían más aspectos de animales. Entonces traía su búfalo sobre el hombro. Cuando venía, el búfalo no había heladera, por más que podía haber temperaturas muy bajas, había que comerlo. Entonces comían copiosamente ese búfalo, toda la vida. Pero claro, quedaron picones y después volvía dentro de 15 días y volver a casa. Mientras tanto, comían pescado, hierbas, raíces. ¿Qué pasaba con el cuerpo con esto? ¿Cómo se podía adaptar? Bueno, hay un estudio antropológico, antropólogos, lo que hablaba con interdisciplina, con médicos, de los cuales científicos fueron dijeron, bueno, el cuerpo humano tiene unos genes que cuando se necesitan para subsistencia y sobrevivir, para las proteínas y todo, se van hacia arriba. Y cuando tienen tiempos de ayuno, porque no lo necesitan, se van hacia abajo. Ahí empieza todo este tema que hasta ese momento el hombre paleolítico caminaba tanto, era generoso, era trófico, como si fuera el gimnasio todos los días. Pero ¿quién fue el que trajo propiamente el azúcar a lo que es Europa Media? Lo trajo de la zona oriental. El que hizo con el azúcar solamente los grandes cortesanos tenían acceso al azúcar. El pueblo no accedía a comer tortas ni nada que tenía que ver con aromas y con azúcares. Por eso, si ustedes ven las películas de Hollywood, al famoso Julio César y todos comiendo la uva gordo, lleno de mujeres, las grandes horquillas, chupaban vino y todo, era de los grandes cortesanos y era la enfermedad del rico, de la nobleza, la gota, la diabetes, todo solamente no tenía un nombre y un apellido. Y miren, qué pena que no estamos en esta época, China no para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegó la revolución industrial. Y con la revolución industrial, el pueblo accede a los azúcares y los hidratos de carbono. Entonces se masifica lo que tiene que ver con la enfermedad del metabolismo del azúcar. Pero en sus comienzos no fue una enfermedad que vino por el azúcar. ¿Y cómo se detecta esto? Por los antropólogos, geólogos y arqueólogos vieron que las dentaduras del señor paleolítico. Y bueno, llegamos a una época actual donde tenemos un montón de ofertas, donde cambiaron, se puede decir, el paradigma. En este momento tiene que ver mucha cantidad, con la globalización, se accede a mucha cantidad de comida que subnutre. Tenemos los famosos desnutridos o los famosos obesos subnutridos, donde se come frente a lo que es una televisión o cualquier máquina que no tenga que ver con una persona, donde las mamás salimos a trabajar y la realidad es que los chicos no comen con nosotros todos los días, no hay una mesa con una familia. Entonces la realidad es que cambia la situación alimentaria, cambia el contexto, cambia la escenografía. Ayudamos, porque antes los chicos jugaban, ustedes son de Ensenada, en la capital ya ningún chico juega en la vereda, de ningún barrio. Después los chicos iban al supermercado a acompañar a su mamá, yo iba al Minimax, me acuerdo con mi mamá. La realidad es que ahora, online o por teléfono, delivery. Sacamos a pasear perros, teníamos paseadores de perros. Claro, entonces todo esto ayudado por la computadora, por los paseadores y por el delivery, se nos instaló una gran pandemia. Un hijo donde ambos padres sean obesos tiene 80 veces posibilidad de ser obeso. Esto no hay duda.
consultorio y ven llegar ese chiquito con su mamá o con ambos, o con su papá. ¿Por qué? Porque en general es un ambiente obesógeno. Entonces ya ver con quién viene, ya saben de qué se trata. Con solo observar. Si su padre es obesógeno, hay una sola, 40 veces. Y esto modificó, porque esto es más antiguo. Actualmente, si sus padres son normopeso, tiene 25% de probabilidad de ser obeso. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Por el ambiente. Porque la obesidad no la tiene el que adquiere. Si no, tiene que haber una genética, tiene que haber un ambiente, tiene que haber una conducta frente a eso. Eso se llama epigenética. Que es todo lo que en el contexto modifica manifestación de genes. De lo que antiguamente ustedes decían, la niñera frontal, los síndromes centroamericanos. Entonces, ¿qué se sabe del síndrome metabólico? Prevalencia, 40% de adolescentes con sobrepeso. Es un número. Es un número. El protagonista es la grasa visceral. Es el pasaporte a la enfermedad cardiovascular y a la diabetes. Es prevenible con personal profesional sensibilizado y con cambio de hábitos. Y de esto no hay duda. No hay duda. Cualquier cosa que ustedes hagan, si no va seguido de cambio de hábitos, a la larga no va a haber éxito. Son las famosas dietas yo-yo. Son las famosas intervenciones, ya sean quirúrgicas o farmacológicas. Si uno no va acompañado con una conducta, la verdad, no va. ¿Qué es el síndrome metabólico? En realidad es una asociación, un conglomerado de factores de riesgo que por sí solos ya valen. O sea, si yo tengo una glucemia elevada, como glucemia elevada, esté o no con el otro factor, es importante. Si yo tengo triglicéridos elevados, es importante. Pero si yo tengo una sumatoria sinérgica, le da muchas chances que elegidos al azar terminen siendo diabéticos o terminen teniendo un stroke o terminen teniendo un infarto a futuro. Así que miren el lugar importante que tienen desde el lugar de atención primaria en edad pediátrica. ¿Cómo lo definimos? Hay muchas definiciones y nadie se pone de acuerdo en lo que es pediatría de adolescencia. El año pasado, lo publicaron este año, pero el año pasado salió un consenso, unas recomendaciones hechas por la Asociación Latinoamericana de Diabetes para pediatría y adolescencia, donde fueron de todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, y entre los argentinos estaba Olga Ramos, Sinaí, Mabel Ferraro como colaboradora, o sea, gente de nivel y de prestigio. Cuando se sientan en la mesa de consenso, empiezan a decir, ¿dónde está el punto de corte? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué hicieron? Adaptaron mundo adulto del último consenso, que es el de IDF, que lo vamos a ver en un rato, a la población adolescente o pediátrica. ¿Esto qué tiene? Que el último consenso lo que hace es que abarca más chicos para cuidar. Pero puede también fijar, medicalizar un chico sano. O sea, que yo lo quiera cuidar, lo sé yo, pero el chico no es enfermo, es un chico sano para no ser un adulto enfermo. Y esto se aclara. Entonces, la insulinoresistencia generada a partir del tejido adiposo que tenemos en exceso a nivel abdominal es la llave a la patología endotelial. ¡Wow! Y nos llevará a la arteriosclerosis. O sea, supónganse que si en 25 o 30 años un señor que tiene 45 tuvo un infarto, un índice de masa corporal elevado, con una conducta alimenticia, se lo comió el pediatra. ¿Quedó claro? O por lo menos no hizo intervención. Y por el mismo modo de consumo. Es así. Está asociado a obesidad, bajo peso para edad gestacional. Ustedes están acostumbrados. Yo tuve que empezar a preguntar cuando empecé a adentrarme en esto. Yo nunca preguntaba como ginecóloga cuánto pesaste al nacer o a la mamá
que es un chiquito que a futuro por el catch-up, por el aumento de peso que da en los primeros 2 años de vida, puede tener obesidad o síndrome metabólico a futuro, con 2,7 kg ya se hubieron trabajado. Así que a partir de 2,7 kg para abajo, lo que reciban en Cataluña es el que detectó esto. En especial, lo que es la pubertad precoz, o sea, los que no son médicos, los que tienen crecimiento acelerado más temprano de vello pubiano. Padres con sobrepeso o obesidad, padres con diabetes, acantosis, que es la hiperpigmentación, que muchas veces, y yo lo he visto en especial, le voy a decir, no a nivel hospitalario, a nivel privado, porque a nivel hospitalario, capaz en el contexto, todos tienen lo mismo. Negros acá en el cuello, negro acá, que es una hiperpigmentación, un engrosamiento verrugoso de la piel. Pero en ámbito privado, sí, capaz se preocupan y lastimadas, erosiones porque con mórfina, con la poca mórfina. Y uno dice, no, esto no es sucio. Acá hay que mover el culo. ¿Está? Y eso es un índice indirecto, directo, de que hay insulinoresistencia. Así sea flaco. En el mundo adulto uno lo ve distinto porque en el mundo adulto hay patologías oncológicas, gástricas, digestivas que van a acantosis. No en el mundo infantil. Sedentarismo, volvimos a lo mismo, o sea, la realidad, a ver, Tinelli nos dura 4 horas, ¿está? La computadora, o sea, en todos los programas iCarly y Los Simpsons, los únicos, es uno tras otro de vuelven del colegio. Lo que dice la Asociación Pediátrica Americana, la Asociación Americana de Diabetes, la Argentina, las APES, por lo menos no más de 2 horas por día sedentaria frente a una pantalla, así sea la Wii, lo que fuera. Eso no se puede lograr, ni yo como experta lo puedo lograr en mi casa. Así que quiero decir, tengo más éxitos afuera con hijos de otros que con los míos. Es así. Entonces, tenemos un bajo peso para edad gestacional, el catch-up los primeros 2 años, que el pediatra antes decía, quédese tranquila, va a nivelarse a los 2 años. No puede encontrar. No puede encontrar. Pero cuando tenemos un chiquito con bajo peso para edad gestacional, tenemos 2 caminos. O el catch-up o que siempre es hipotrófico. El hipotrófico es el que no va a ser la enfermedad metabólica. El que hace catch-up tiene altas chances de hacerla. Se instala, quedamos el catch-up a los 2 años, a los 6 años, 5 años hace un plot que le dice, usted sabe que empezó la primaria y empezó a engordar, debe ser la golosina del kiosco, del recreo. A los 9 años, 8 o 9 años se queda instalado y nos asegura 80% de probabilidad que sea un adolescente obeso. ¿Está? Miren la lugar de intervención que tenemos que tener. También se vio que, como hay un aumento exagerado de la insulina, porque los receptores no reconocen qué es lo que pasa a nivel de tejido graso, esto hace que en la suprarrenal se estimule la zona de las hormonas que estimulan para lo que es andrógeno, en especial en la mujer. Y aparece lo que es una adrenal exagerada, que cuando los chicos a los 6 años o 5 tienen mucho olor a chivo y olor a pata y se borrea. Usted pregunte, y capaz pienso que eso, capaz que nació con 2,100 kilos. Hay que controlarlo y hay que mandarlo a hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser sin mujer una futura poliquitosis ósea. ¿Está? Entonces uno tiene que tener una mirada desde la pediatría a futuro ya. Ya no son médicos de chicos solamente. Entonces vamos a ver algo del protagonista. Imagínense, tenemos a nuestro David que está obeso. Entonces, el tejido abdominal es metabólicamente activo, el abdominal, ¿está? Tiene receptores donde son estimulados por la suprarrenal. Por eso también las arterias son rojas, no son nacaradas blancas. Hay mayor lipólisis. ¿Esto qué significa? Que va a haber mayor desarmado de la grande grasa para que se vayan los ácidos grasos libres, que son los peligrosos para dónde? Para el endotelio, para la parte vascular. Si yo lo tuviera todo en líneas largas, no son peligrosos.
tiene una distribución que es ¿qué? Androide, masculina, que tienen que ser panzones y los hombres. Y nos da mayor ritmo cardiometabólico. El tejido celular subcutáneo, que es el que femenino propiamente, en realidad lo que tiene es más formación de tejido graso. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque se necesita, por ejemplo, para la pubertad, para el embarazo. El embarazo, las mujeres los ensanchamos. Necesitamos ese tejido graso. Tiene receptores más para estrógeno y progesterona. Y correlaciona no con tanto con la enfermedad metabólica, sino con lo oncológico. El cáncer, o sea, cuando nosotros tenemos una paciente que viene con una obesidad ginoide, ojo al piojo, el cáncer de mama y el cáncer de mamela. Entonces, si ustedes ven, este es un fibroblasto que por distintas sustancias y enzimas se tiene que convertir en adipocito maduro. La persona que tiene un índice de cintura aumentado, tiene mucho tejido abdominal, ¿qué es lo que pasa? Este paso de preadipocito a adipocito está alterado. O sea, se queda acá. ¿Y eso qué hace? Y bueno, si yo no me lo convierto en adipocito maduro, no va a tener capacidad de que se siga llenando con ácido graso libre porque me como la vida. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Y no tengo lugar ahí, me voy al hígado, me voy al músculo, me voy al páncreas y me voy al tejido celular subcutáneo. O sea, me convierto en un tejido graso ectópico. Me voy del lugar del reservorio que me protege. O sea, el tejido adiposo es un tejido endógeno. Es un tejido que se necesita. Más allá para que no menstrue, para que funcionemos bien. Pero aparte porque se queda con los ácidos grasos libres. Cuando hay exceso, se vuelve medio asincrónico, hace lo que quiere, entonces no puede recibir esos ácidos grasos libres. Entonces se van a tejidos ectópicos. Y ahí en que sigue la enfermedad. Ahí se instala la enfermedad. Y miren qué lindo, viene la insulina en un receptor en el adipocito, hace que se incorpore los ácidos grasos libres, la adiponectina está, que hace que se incorpore más, y todo esto es lo fisiológico. Pero alguien que come mucho, que se mueve poco, que de repente está estresado, que fuma, que toma alcohol, tenemos el estrés oxidativo. ¿Y qué pasa ante el estrés oxidativo? Llama a los monocitos, que se convierten en macrófagos y se llenan de ácidos grasos libres. Libera una citoquina que es el tumor necrosis alfa, si alguna vez lo escucharon, que compite con el receptor de la insulina y hace todo esto, hace que el adipocito esté resistente a la insulina, frena la diferenciación, ¿se acuerdan de preadipocito, adipocito? Estimula la síntesis de citoquinas inflamatorias como el tumor necrosis alfa, la interleuquina 1, que son todas citoquinas que tienen que ver con el infarto y con la diabetes. Aumenta la liberación de ácido graso libre porque dijimos que era lipolítico. Tenemos más aún. Y lo que genera es un estado amplificado inflamatorio. O sea, estamos frente a una inflamación. El síndrome metabólico es una entidad inflamatoria. Y miren qué pasa después. Tenemos acá, este es un vaso, ¿está? La parte vascular. Viene la insulina, que ahí se le fue más tarde, hace de que acá el óxido nítrico estimule los canales de calcio, entonces se vasodilata. Eso produce vasodilatación. Pero estamos en lo mismo. Como mucho, duermo poco, tomo alcohol, fumo, tengo sobrepeso y se produce el estrés oxidativo. Entonces, los ácidos grasos libres vienen oxidados. Al venir oxidados, ¿qué es lo que hace? Llama a monocito. Lo transforma en macrófago. Se transforma en célula secumosa y esta va a ser nuestra placa de ateroma. Me pareció importante que ustedes entiendan cómo de tener un chico con un percentil 85 de índice de masa corporal podemos terminar en esto. ¿Qué parámetros conforman el
un ladrón afuera y se asustó con la alarma, no entra, pero está al lado. Eso sería una LDL aumentada. Pero la alarma es la HDL. Pero si yo tengo un edificio que no anda la alarma, que los ladrones están viendo en cuál entrar, estoy en peligro. O sea, si yo tengo que tratar, a mí no me importa la LDL como está en este chiquito. A mí lo que me importa es que tengan los soldados para defenderse. O sea, tengo que tratar aumentando la HDL. ¿Está? El mundo adulto es otra cosa. El mundo adulto y el diabetes es otra cosa. Se toma otros parámetros de DL, lo cual uno tiene que dar a atorvastatina, civastatina, o sea, distintas medicaciones. El mundo chico, de no ser que haya una epidemia familiar o valores que se van al signo de alarma, uno lo que trata es la HDL. Entonces, hay una dislipidemia de base. Tenemos HDL bajo, LDL, que es normal con predominio de pequeñas densas, y triglicéridos elevados. O sea, la LDL sirve para el mejor de fábricas de los cardiólogos. No tiene que ver con el síndrome metabólico. Pero uno lo pide, igual lo tiene que llevar, porque parte de la dislipidemia. El índice de cintura ayuda a identificar los obesos que son metabólicamente normales, porque no todos los gordos son patológicos, y sin embargo hay flacos que son metabólicamente patológicos. Entonces, uno tiene que identificar. Yo puedo tener un fenotipo obeso con un metabolismo de obeso. Puedo tener un fenotipo flaco con un metabolismo de obeso. Y puedo tener un fenotipo de obeso con un metabolismo de flaco. Son esos que uno le pide los estudios y dice, qué guacho. Y digo, todo bien, no tengo de qué agarrar. ¿No? Esta cosa que no quiere decir que a la larga, por el cordifrania, o sea, para el mundo adulto, eso no esté mal. ¿Está? ¿Cuáles son las herramientas que usamos? Nos convertimos en sastres. El centímetro, balanza, tensiómetro y altímetro. ¿Qué usamos? Usamos, a partir ya de este año, fin del año pasado, la SAF cambió las curvas. Antes tenía las curvas de decir que era como un chico crece. Entonces uno veía, iba al pediatra y le decía, está gordito, y en vez de decir, no, pero está la curva. Uno veía que el pibe estaba gordito. Ahora las curvas es como un chico debe crecer. Cambió el concepto, cambió la cabeza. ¿Qué valores usamos en general? Usamos recetas core, lo que es pediatría. Yo les voy a contar algo. Todas las tablas están hasta los 16, 18, 19 años. La realidad es que una chiquita de 16 años, de 15 años, que tiene una edad ginecológica, o sea que menstruó, supónganse, a los 12, y que ustedes ven que tiene un índice de masa corporal de 36, con un índice de cintura 113, es mundo adulto. Se bate la tabla. No tiene que ver todo el contexto. Yo tengo una chiquita de 16 años, maduradora tardía, que se desarrolló hace un mes, seguro voy a comentarlas. ¿Está? Esto es lo que yo le dije. Hay varios consensos. Lo que hicieron los de la LAB, que es lo que ahora se está tomando, es el consenso de IDF. Bajó 10 la glucemia, porque realmente la glucemia es menor de 110, triglicéridos menor de 150, HDL menor de 40 varones, menor de 50 mujeres, tensión arterial 135, 85 o menos, ¿está? Y el índice de cintura tendría que ser, si es pediátrico, percentilado 85, 90 o 97 según las tablas, y si es mundo adulto, 88, 102. Ahora cambió. O sea, ellos adaptaron que bajaron también el índice de cintura de 80 a 94. Esto hace de que entre 29% más de población que este consenso. Esto es lo que decía, hay más población como para seguir. Doctora, perdón, ¿estos valores ya
considera que una glucemia entre 100, ¿sí?, y 125.9 es glucemia alterada en ayunas. Eso es un estado de prediabetes. Para la Sociedad Americana de Diabetes, para la Sociedad Argentina de Diabetes, para la LAB, o sea, es un estado de prediabetes. ¿Qué significa? Que esta persona va a ser en un momento diabético. Lo que vamos a tratar es que no sea ni en el embarazo, ni en la pubertad, ni que sea, o sea, que llegue después de la menopausia. Igual que la intolerancia. Intolerancia es que pasa a los 120. Entonces, considera que todo lo que es entre 100, o sea, hasta 140 es normal. Todo lo que es entre 140 y 199 a los 120 minutos es intolerante. Altas chances de ser diabético. ¿Dónde se mide el índice de cintura? La SAP recomienda la recomendación actual del Comité de Nutrición 2011 es la supracrestal, que es la de Pietro Belli, Fernández Pietro Belli. ¿Por qué? Porque en vez de decir la verdad, hay que tener un obeso y encontrarle la cintura media entre la última costilla, que es imposible. Pero la espina y la espina sí lo podemos tapar. Entonces, ¿cómo se mide? Arriba de la cresta ilíaca, por debajo del ombligo en el diámetro máximo. ¿Está? Lo que usamos es ahora estas tablas, que es la tabla de Fernández y Pietro Belli. Uno tiene que usar la tabla de lo que mide. Yo no puedo medir supracrestal y usar la tabla de Taylor, que era la que se usaba antes. Yo tengo que usar la tabla que estoy midiendo, si no tengo error de aquí a la China. Entonces, el síndrome metabólico es un estado inflamatorio, el eje de insulinoresistencia, es un estado de enfermedad endotelial y es el pasaporte de la enfermedad cardiovascular de la diabetes. Y miren, esta chiquita tiene 13 años. Parece fuerte, ¿no? Como la sabe, 13 años. Miren esta chiquita tiene 17. Tenía, ya crecieron. La cartosis, que es la hiperpigmentación, cuando correlaciona con obesidad infantil, cuando se asocia con un índice de cintura elevado, es un signo de insulinoresistencia. Es lo que hablamos. No hay que pedir una insulina, porque la insulina yo no lo voy a pedir, lo pido, pero en realidad lo pido para publicar. Pero para la clínica no es necesario. Para que publicar y validar necesito tener la insulina. Entonces miren esta cartosis. ¿Lo ven ahí? La axila. Miren acá. ¿Se sabe de eso? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo me doy cuenta si hay insulina? Hay un coeficiente que yo multiplico. La glucemia basal, si pedí insulina por la insulina, y lo divido por 405. ¿Está? Eso me tiene que dar menor de 2,50, 2,5. Mayor de 2,5 es insulinoresistencia. Ahora, tenemos también sesgo, porque en la pubertad tenemos todos insulinoresistencia fisiológica. ¿Por qué? Porque necesitamos una insulina para que sea sinérgico con la hormona de crecimiento para que crezcamos. Entonces, hay también escalas y tablas para Tanner. En general, en la edad puberal de las Tanner son entre 3 y 3,50 el coeficiente. Ustedes que hacen secreto. ¿Está? ¿Cómo evalúo la insulinoresistencia? Ya se dio trabajo que con un índice de masa corporal de más de 26,7 hay insulinoresistencia. No estamos hablando más de 25 de sobrepeso. Con este ya encontramos insulinoresistencia. Y el OMA más de 2,50, que yo les dije. Depende después el Tanner se corrige. Y acá tenemos, son todas chicas menores de 19, 20 años. Miren las estrías rojas. Esto es que ya hay compromiso de esos beta-receptores del tejido graso. ¿Cuándo realizo una curva de glucemia? Tolerancia a la glucosa. ¿Cuándo lo realizo? Cuando tengo un OMA de más de 2,50, cuando el índice de masa corporal es más de 30. O sea, no, si yo pido estudios
tiene un índice de masa corporal más de 30, o que esto correlaciona con un percentilo 90, ya que le sacan sangre le pido la curva. No veo lo que viene, lo que vuelve, ¿está? Cuando hay obesidad con la cartosis, cuando el índice de masa corporal no es percentilo 90, para descartar diabetes porque tengo antecedentes de diabetes familiares de primer grado, de segundo, cuando tengo que oligomenorrea. ¿Por qué? Porque el 40% del síndrome metabólico, o al revés, el 40% de la colipitosis ovárica cursa con síndrome metabólico. Y miren cómo es la progresión. La progresión es, tengo obesidad abdominal, aparece el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular, la diabetes con la vasculopatía, la neurovasculopatía. Y miren esto, si yo tengo año 0, es cuando me apareció la insulinoresistencia. Entre los 5 y 10 años que me apareció, ya tengo instalada la diabetes. La diabetes 2, no es necesario empezar con la 1. Ustedes saben que aumentó la diabetes 2 en pediatría, cosa que antes era enfermedad de abuelo. Complicaciones microvasculares a los 15 años. Macrovasculares pasó hasta los 25. Y pasó 25, 30 años y nos encontramos con la clínica. Y es así. Entonces esto es nuestro espacio, ya tiene 4 años, es hecho a pulmón, tenemos muchos chicos que vienen, tenemos, les diría, muchos chicos que retornan, porque que vienen guiados por el médico que lo admitió, pero está muy bueno que retornan después de esa consulta con nosotros. Tenemos éxitos, también tenemos fracasos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo etario donde el dogma y el principio es que tienen que transgredir. O sea, ¿cómo se le dice a un adolescente que tiene que dormir, que tiene que mover el culo, que tiene que tomar solo una lata de cerveza o un vaso, que tiene que comer sano, que tiene que no fumar? Es complicado. Es complicado. Entonces, lo que pasa muchas veces en estas situaciones, y pasa también, que va a contar capaz después a mí, que con el tema de la anorexia, es que a veces a uno le genera cosas. Uno le está diciendo, está poniendo el cuerpo en el ejemplo y el otro no registra. No registra. Entonces, uno trabaja de una forma de tipo cáncer, tipo holístico. Nosotros trabajamos con lo que ellos consumen y trabajamos con la transmisión. En ningún momento, de ninguna manera proponemos dietas, bajo ningún concepto. Porque si no, no podemos. Esto es también un trabajo que hicimos ya de una estadística del 2009, que lo hicimos en 2010, en un principio. Pero solamente les quería contar algo. A 3 años, 2 años y medio de cuando se abrió, había aumentado los pacientes con trastornos metabólicos del peso en el espacio 33.7%. ¿Por qué aumentó? A ver. ¿Qué les parece que es lo que pasó acá? Claro, la intervención. Así que acá esto aumentó la pesquisa porque estaba sensibilizando el personal del equipo. No el que me llegaba a mí, yo hice estadística. Estaba el personal que estaba en el campo frente al paciente con la admisión. Y miren qué número, es un número importante. Y eso está muy bueno. Y ahora yo creo que sería del 80-90%. Porque todos tienen medidor de masa corporal, piden, pasas el centímetro, o sea, uno ve cómo está dentro de la consulta corporal. Esto es un trabajo que hizo la doctora Espeche, que hizo una beca del azar, donde en el tiempo que ella estuvo rotando con nosotros, ella vio que, miren qué cosa, el 39% tenían pubertad antes del año. Ustedes saben que hay una cronología puberal. A las mujeres primero tiene que salir el botón mamario. Cuando se invierte y sale primero la pubertad, en vez de salir 6 meses después el botón mamario, estamos frente a
cacha para todos. 5 o 6 años, aumento plomo. 8 que se instala. Pubarica antes que telarca. O sea, miren todas las cosas que uno tiene. Entonces, ¿qué uno tiene que preguntar? ¿Qué te salió primero, la tetita o los pelitos? El pelito siempre se acuerda, porque lo tiene poca vergüenza. Cuando dice no me acuerdo, es telarca. Acantosis, miren, el 78% ya tenía acantosis en algún área del cuerpo. El índice de masa corporal, el 53% ya eran obesos, tenían un índice de masa corporal de más de 30. Es la verdad muy preocupante. Y lo que nosotros vimos en nuestro grupo etario, que coincide con la literatura internacional, es que predominó la HDL baja, predominaron los triglicéridos altos y predominó la presión arterial elevada. Esto es lo que predominó en nuestra población. La acantosis, y yo agregué uno más que de frámina, no es de metabolismo, el tabaquismo. ¿Está? Entonces, viene el paciente en admisión. ¿Qué cosas es importante tener en la admisión? Quiero saber cuánto pesó al nacer, quiero saber cuál es la cronología puberal y la edad del catch-up, la edad del aumento abrupto de peso, de que se fue la velocidad ponderal de la escala. Ahí pido que haga tensión arterial, la cintura, pido el índice de masa corporal, pido el laboratorio, no tengo para pedir mucho, no puedo no pedir qué. Glucemia, triglicéridos, HDL, ¿está? O sea, con eso yo ya puedo, más el centímetro y la balanza. Y pido una eco ginecológica, en general las comenárquicas. ¿Por qué? A ver si va asociado a la poliquistosis. Ojo, tenemos que diferenciar. ¿Estamos frente a una poliquistosis o estamos frente a un ovario poliquístico puberal, que no es poliquistosis ovárica? Si yo tengo obesidad, acantosis o hay una genética, ya que le saco sangre, ¿qué le pido? La curva. Bien, elaboro pautas. Hago una negociación con el paciente. Le digo que traiga una libretita para la vez que viene, que la tiene que elegir ella, que la depone con el flippers, y la libretita le va a poner su nombre con el espacio, con y eso ella se va a llevar y va a traer cada vez que viene a la consulta con sus parámetros. O sea, tenemos un compromiso, la paciente o el paciente y yo. Lo segundo que hacemos es empezar a darle ciertas pautas. Tenemos que elegir algo para que se mueva. Elegir lo que te gusta. Pensar. El mes que viene, aunque sea no te moves, pero pensar en qué te vas a mover. Tenemos otra negociación. Y acotamos la porción. Señora, ¿usted hace guiso? Perfecto. El plato chico de postre, el guiso. La verdura, todo en el verdura. ¿Querés repetir? Repetís la carne picada y la arveja del guiso. No repetís ni el arroz ni la papa. Primer dogma, no se repite. Fundamental. Pauta, mira, no hay que repetir. Usamos todos. ¿Te gusta fideos? Me encantó. En el plato chico de postre. ¿Querés ir a McDonald's? Bárbaro. Hamburguesa sin el tuquito, con el queso, papas fritas chicas y el conito, ¿no? El McFlurry, el Sunday, ¿no? Estás comiendo igual que tus amigos, pero otra cantidad. O sea, uno negocia con lo que hace el paciente, con la realidad del paciente. Lo reparamos, lo volvemos a ver si se movió algo, si no se movió, pero nosotros estamos súper orgullosos si tiene el mismo peso ya de mes a mes. O sea, no siguió engordando. Esto es algo que pasó. ¿Está? Vemos la interpretación si están los estudios, capaz que no están. En mi hospitalario yo nunca los tengo. Bueno, no importa. Así que tiene andada. Vamos a ver, este es el primer approach. Veo si hay una adherencia, veo si necesita ir. Recién ahí, yo le doy turno para la nutricionista. Primero el nutricionista ya va viendo qué clase de paciente, porque tiene 2 medidas. Nuestro servicio nutricionista hace
en el interín hasta que me vea a mí al mes o al mes y medio. Yo no lo veo cada 15 días. También por un tema de espacio y por un tema de darle tiempo al compromiso del paciente. Entonces, hay dos posturas. Supónganse de que era patológico algo. Yo primero empiezo cambios de hábitos. La LAD dice, si en 6 meses los cambios de hábitos se producen, pero no se mueve nada, y ahí hay que derivarlo al especialista, porque solamente tiene una intervención farmacológica. Carmen Maza, Gardner, dice, si yo veo que esto pasa, 2 meses pasan, y no hay adherencia ni nada, y está como muy movido en parámetros, ahí intervengo médicamente, farmacológicamente. Pero uno lo va viendo con el paciente. Yo no me dedico a todo, bajo mi concepto, que hay muchos que sí tengo medicados con metformina y entonces, no se me va a olvidar más, yo veo estos padres que son obesos, que pueden tener un hijo bajo el peso gestacional, en la edad de primera infancia aumenta de peso, el índice de cintura en la adolescencia es tal. Hay 3 periodos críticos donde aparece la obesidad, que es la gestación, la gestación, a los 6 y 8 años, ¿por qué? Porque yo lo necesito para la pubertad. Necesito. Es el momento entre los 8, más o menos 10 años, 9, 10 años, y los 12 es el momento que uno va al negocio con las hijas mujeres y sale peleando. Porque lo que le va bien arriba, no le va abajo. Lo que le va bien abajo, o sea, están amorfas. Bueno, y esta es la actitud. Esta es actitud. Estos son los años mis 3 hijos. Y yo los saqué y dije, no voy a poner en la conferencia, porque esta es la actitud habitual, esa actitud como si estuviera todo laburando todo el día, ¿no? Y yo quiero contarles que yo puse esto porque creo que todas las preparaciones, porque creo que enfrente estaba Tinelli. Estas caras, es un tema. La pregunta sería, ¿se debe tratar la insulinoresistencia? Y si se debe tratar durante la adolescencia, y bueno, siempre se debe tratar. ¿Tratar significa dar remedio? No. Hay que tratarla con las medidas y pautas que uno tiene. No reemplaza la actividad física, no reemplaza medidas nutricionales, no se reemplaza eso, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta derivar al endocrinólogo, al nutricionista, a la persona que haga esto, luego de 3 meses de cambio de hábitos, si el índice de masa corporal no baja, si hay hipertensión arterial. La metformina realmente maneja muy bien la presión arterial y no es un antihipertensivo. Si hay triglicéridos elevados, acaltosis, glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa. Frente a esto, sí pasan 2-3 meses y hago la derivación. ¿Cuál es nuestra ocupación? Desde ya, el paciente debe bajar de peso, eso lo sé yo, eso lo saben ustedes. Pero la preocupación del paciente son los cambios de la vida. A uno le tiene que interesar. Es más, cuando yo empiezo a hacer ejercicio físico, aumento el peso, porque el músculo pesadito es más que el tejido graso. Que no es válido. ¿Cuáles son las estrategias nutricionales? Posibles, accesibles, perdurables, no conducta dietaria, porque después se nos puede ir para otro lado, que es lo que va a hablar Enrique, se nos puede ir para una anorexia, una bulimia, vos perdió. Convertirnos en sastres. Hay que tener un centímetro aparte de tensión. ¿Está? Yo como ginecóloga tuve que adquirir tomar la presión. ¿Está? En función del médico indicar pautas con mensajes claros, comprensibles y objetivos posibles. Lo anotamos escrito. ¿Está? Lo tomas. Con la indicación del ejercicio físico se debe realizar estudios clínicos al paciente, no hay duda. Y el paciente pediátrico obesos, sobrepesos, ya la SAP dice que a partir de los 10 años hay que pedir electro y estudios de sangre. ¿Por qué es importante realizar la actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a jugar. ¿Por qué les parece? Ya vengan. Así charlan ustedes también un poquito. Y yo les tomo agua. ¿Por qué es importante realizar actividad física? Es una muy buena
lo más importante, la actividad física divertida. Claro, porque los chicos tienen derecho a decir algo lúdico. Un adulto normal tiene que hacer 180 minutos de semana de aeróbico para tratar de hacer. El mundo chico tiene que elegir algo lúdico, algo divertido, algo agradable y algo en conjunto. Tampoco hace tenis. Estos chicos hay que socializarlos. Entonces, lo importante es porque modifica estructuras. El ejercicio físico es a largo plazo, pero a corto plazo modifica estructuras. Estructuras que tienen que ver con lo químico, con el estado de ánimo, con el comenzar, con lo que es la acción de iniciación de algo, con la acción. ¿Está? Así que eso es lo más importante del ejercicio físico. Porque uno tiene que decir, vos vas a empezar a ver esto, pero esto no vas a ver resultados ya. Si recién te desarrollaste, si sos adolescente, si te vas a desarrollar, es como un bicho canasto de una mariposa. Estamos trabajando hoy para que en unos años te conviertas en mariposa. Aprovechamos que vas a crecer en largo, Pero hoy, mientras tanto, vas a seguir así. ¿Está? Con el ejercicio físico está aumentando la capacidad de oxidar grasas. En el sedentarismo, esta capacidad está disminuida. Uno no oxida grasas y lo que aumenta es la demanda energética de hidratos de carbono. Por eso cuando estudiamos, estamos muchas horas sentados, queremos comer algo dulce, comer pizza, comer algo con hidratos de carbono. ¿Está? Bien. No es el sobrepeso lo que enferma, sino la mala condición física que uno tiene es lo que enferma. ¿Está? No es el sobrepeso. Por eso tenemos obesos normales, obesos sanos. Es la mala condición física. Uno tiene que trabajar e incentivar los movimientos cotidianos. ¿Cómo lo ves en el colegio colectivo? Bueno, aquí uno tiene que llegar temprano, pero a la vuelta te bajas 2 paradas antes. Ahora que es la primavera, que no llueve, bla, 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 bla. Señor, ¿usted tiene patio en su casa? Pago. Por indicación médica, sábado y domingo, su hija tiene que batear el patio. Entonces me miran con cara de, bueno, ¿sabes cómo gasta? Batear un patio. Así que usted baldea y ella le ayuda con las escobas. ¿Está? Trabajar con la familia. Siempre hay que observar el índice de masa corporal de los padres. A mí no me sirve de nada tener un chico que quiere cambiar si los padres no le ayudan. Así que cuando la vemos a mamá digo, yo estoy muy contenta que usted lo traiga, pero me parece que los dos van a salir a caminar. Usted camina y ella quiere estar en la bicicleta. Esto no es claro, ¿no? Es de a 2, de a 3, porque el equipo médico también. No castigar la transgresión. Sabemos que van a ir y venir, van a ir y venir. Bueno, no importa, como cuando vienen, ¡qué bárbaro! No me das de piso, estoy súper orgulloso de vos. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué anduvo pasando acá? Que te quedaste. ¿No? Volvamos a negociar. Porque no es que todo está en él, capaz que hay algo que fallé yo. Hay algo que yo no pude transmitir, hay algo que yo no le di bolilla, hay algo que no rescaté. Porque detrás de un adolescente que tiene sobrepeso está un adolescente que quiere tener relaciones, que chupa, que fuma, que capaz no es aceptado por sus pares, o capaz al revés, o que capaz para demostrar que lo que fuera no se puede tener relaciones y no se explica. Hay otras cosas que pasan, no es solamente esto. Felicitar los logros. ¿Se acuerdan de la tela de mano? De las manos mágicas. Felicitar los logros. Siempre comenzar con objetivos simples y de fácil acceso. Te propongo algo. En 6 meses bajamos 3 centímetros de más. Es posible. Es accesible. El secreto de la adherencia es el vínculo y acompañamiento. ¿De quién? Nuestro, como profesionales. ¿Está? Yo les voy a contar. ¿Saben por qué puse a 9 lunas? ¿Vieron saber el programa de 9 lunas? Hace muchos años, cuando estaba en 9 lunas, en mi consultorio, me va una paciente y me dice, sos idéntica a Cecilia Roth, de 9 lunas. Digo, no, al revés, ella me parece que me está imitando. Pero lo puse porque siempre las chicas con ese programa era como que identificaban o no con ella, no era al revés, ella no se estaba actuando. Y la conclusión es el índice de cintura y índice de masa corporal dentro de la consulta,
8 años, estimular los cambios de hábitos, no conductas dietarias. Otra, tienen un chiquito que nació con 1,7 kg, ya le dice a la mamá, este chiquito debe hacer mucho ejercicio físico siempre. Depende a que haga el PRO. Aunque haga el PRO, si tiene el ejercicio físico, tiene un músculo captador de glucosa. ¿Entienden? Bien. Mejorar la alimentación con lo que hay en la heladera, estimulamos la actividad física.